Buenos días, aquí estamos, en Arcayana, término municipal de Valdés. Ruta hoy con perretes, otra vez han vuelto, se habían ido durante una temporada. Y vamos a hacer pequeña ruta circular hasta el pico Paradiella. Un pico muy chulo porque tiene un monzón de cumbres un poco peculiar. Por delante unos 10 kilómetros y 500 positivos. Un aranquín. Un aranquín, ¿eh? Un aranquín suave. Primer desvío, derecha. Trackman, ¿vamos bien? Para allá arriba. Salimos de Arcayana. Se acaba el pueblo, nos metemos aquí por pista ya. Un muro del 10 de abril del 64 y el depósito del 66. Cruce y derecha. Ya empezamos a ver al fondo el pico de hoy. Kilómetro 2. Bueno, estamos llegando al collado Outar de Mujeres. Un cruce de caminos. Iremos, creo que hacia la izquierda. Sí, porque tenemos allí el pico. Aquí a la izquierda. A partir de este collado hacia la izquierda vamos a ir entre los límites de Valdés y Cudillero, haciendo toda la sierra. Sierra por pista, también, muy fácil. Desde el collado, nuestra cima de hoy. Ya giramos aquí hacia el oeste. Este collado también es el punto de paso del camino de Santiago Costero. Kilómetro 2,5 aproximado, un poco de bajadina antes de empezar la subida final. Un poquitín de bajada y al fondo, con el Cantábrico, el viaducto de Pintor Fierros, que si no recuerdo mal está premiado, tiene premios ese viaducto. Queda menos. Llegamos a este cruce y de frente, zona un poco más boscosa. Zona de pinar, muy chula, con sombrina. Vamos a coger una pequeña rampa dura para llegar al alto de las Cogruzas. Ya tenemos ahí el pico, ahí, a la vista. Rampa más dura de la ruta. Llegando al alto de las Peñas del Volado.
Y el siguiente ya, nuestra cima de hoy. Ya tenemos ahí la cima ya. Oye, no los putes, oh. Mira, chaval, qué mala ye, tío. ¿Qué les voy a dar, Hombre, bueno. Últimos metros, vamos. Mira, Sara, ya lo sabe ya que son los últimos metros, Ya lo sabes, cariño. ¿Vamos? Venga. ¿Qué quieres? ¿Guerra conmigo otra vez? No, que me ganas. Bueno, coronando ya. Abajo el foro vídeo. Ah, están allí con la espada ya. Vértice geodésico, caseta de Licona. Uy, pues más. Pedazo de vértice geodésico, chaval, mira, qué base. Antigua caseta de Licona. Los incendios. La espada. Cabras. Aquí estamos. Lo llaman también las palancas. ¿Es buzón la espada esta? Ah, sí, es buzón también, qué guay. Bueno, pues nada, coronamos ya aquí, vamos a bajar un poco y comer el pinchi más abajo, para salir de aquí de los mosquitos. El fiebretés, 40 años lleva conmigo. Esto poca gente lo tiene ya. Lo pones en la frente y te marca si tiene fiebre. Está caliente. ¡Hostia! Está ferviendo. Para allá va. Argentina. ¿Cómo llegamos aquí? Sin oxígeno, algunas. Mariana sí que llegamos sin oxígeno. Venga, para adentro. Hostia, hay que enrollarlo. Ya, así ya. Adentro. Muy chula. Iniciamos descenso. Un sol ¿Qué tía, sol? ¿Un sol qué? que pegaba. Pegaba el sol. El sol del carayo. Y ahora está más fresquín, Seguimos por pista, un poco embarrada, pero ancha y fácil de caminar. Bueno, salimos de la pista, maderera, y entramos en la carretera VA6. Estas generaciones posturean todo el rato, es que no pierden una. Claro. El que se va grabando a sí mismo. Y llegamos, fin de ruta. Salen unos 13 kilómetros, 5 orinas y 525 positivos. Perdimos gente por el camino, se quedaron en la carretera esperando que, aquí a 1 kilómetro, esperando que vayamos buscados por el calor. Venga, hasta la siguiente.